El término polifarmacia es un término médico que hace referencia a la forma de prescribir muchos medicamentos para tratar los síntomas de una enfermedad. Así es, únicamente los síntomas de la enfermedad y no resolver la causa raíz del problema. Polifarmacia generalmente es el uso simultáneo de 3 medicamentos o más por la misma persona. Así que si eres una persona que toma muchos medicamentos, entonces este video es para ti porque podrías estar pasando por polifarmacia. O sea que podrías estar acumulando una serie de efectos secundarios por estas medicinas, además de las interacciones que hay entre ellos, y probablemente no estés absorbiendo los nutrientes que tu cuerpo necesita por estar tomando tanto medicamento. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y en este episodio vamos a hablar sobre la forma de tratar las enfermedades, porque lo más común y frecuente y fácil es prescribir medicamentos para todo. Ejemplo, si se padece de presión alta, ahí te va el medicamento. Si tienes colesterol alto, ahí te va el medicamento. Y si tienes diabetes, ahí te va el medicamento. Esto es, por obvias razones, un excelente negocio para la industria de medicamentos. Y qué mejor de tener aliados a nosotros los médicos para que convenzamos y recetemos estos medicamentos, haciéndoles creer a los pacientes que son necesarios y que les van a ayudar mucho en su salud. Los medicamentos más utilizados por muchos son la aspirina, el omeprazol, medicamentos para el colesterol, para la presión arterial, para la diabetes y todos aquellos que son psicotrópicos, ya sea para la ansiedad, depresión, para dormir, entre otros problemas. Ninguno de estos medicamentos soluciona la raíz del problema. No por eso te estoy recomendando que dejes de tomar los medicamentos de golpe, y al final de este video te voy a comentar de una forma de ejercer la medicina que te pueda ayudar a reducir mucho la cantidad de medicamentos. Por ejemplo, problemas de colesterol, presión arterial y diabetes. Estas enfermedades se revierten o se curan mediante una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y otras intervenciones dependiendo de cada caso. Y cuando esto se logra, se suspenden las medicinas para estas enfermedades. Continuar tomando estatinas aumenta el riesgo de Alzheimer y dolores musculares, porque estos medicamentos causan miositis, que es inflamación del músculo, y además también inflamación del hígado. Continuar con los medicamentos para la diabetes tipo 2 puede hacer que te hagan insulino dependiente a largo plazo y que te falten algunas vitaminas, porque de tantas pastillas algunos nutrientes seguramente no se van a absorber de manera adecuada. Aspirina para prevención primaria, es decir, tomar aspirina cuando nunca te ha dado un infarto, una embolia cerebral o has tenido otros problemas de circulación. Si es este el escenario, entonces la aspirina no hay evidencia científica de que te ayude a prevenir un infarto. En ese caso, solo se estaría tomando la aspirina para aumentar el riesgo de úlceras en el estómago. Pero es muy diferente utilizar la aspirina para prevención secundaria, cuando ya te ocurrió un infarto, ya tienes problemas de circulación o de embolia cerebral. Entonces aquí sí hay evidencia de que este medicamento te puede ayudar. Por eso venden la aspirina Protec. En otras palabras, significa que te protege el estómago de úlceras en el estómago, para que lo puedas tomar por mucho tiempo. Omeprazol, un medicamento para la gastritis o las molestias del estómago. La causa más común de gastritis hoy en día es una mala alimentación, o el café o el cigarro, aunque cada vez es más frecuente encontrar casos de gastritis por estrés y por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que precisamente causa esto, una inflamación en el estómago que te genera muchas molestias. Y todas estas enfermedades son reversibles y controladas para que puedas dejar de tomar omeprazol. Puede ser que la gastritis sea ocasionada por el exceso de medicamentos. Esto posiblemente es lo más común hoy en día, y seguir tomando omeprazol te puede generar gastritis atrófica, con lo cual no vas a absorber algunos nutrientes y se va a alterar tu microbioma o las bacterias buenas que deberían estar en tu sistema digestivo, aumentando el riesgo de osteoporosis a largo plazo. Psicotrópicos. ¿Sabías tú que estos medicamentos tienen una advertencia en el frasco o en la caja que dice que aumentan la posibilidad de que te suicides? O sea, estos medicamentos literal aumentan el riesgo de suicidio. A mí me parece que tales medicamentos con estas advertencias no se deberían usar
con mucha frecuencia y sin embargo se recetan como pan caliente. Por supuesto que hay enfermedades psiquiátricas severas en las cuales el beneficio de tomar estos medicamentos es mayor al riesgo, pero en la gran mayoría de las situaciones esto no es así y estas personas terminan desarrollando adicción a estos medicamentos de forma innecesaria. La mayoría de los problemas de salud mental se pueden corregir o mejorar con terapia psicológica, ya que ellos tienen técnicas y herramientas especiales que te pueden ayudar a sanar las heridas mentales y emocionales para que el bienestar no se dependa de estos medicamentos. ¿Cuál es una posible solución? Querer cambiar, hacer el esfuerzo junto con tu médico tratante para combinar la medicina tradicional con la medicina funcional para eliminar la causa de esas enfermedades y no únicamente estar controlando los síntomas. La medicina funcional es la parte de la medicina que se enfoca en estas enfermedades crónicas como la diabetes que no se resuelven por medio de medicamentos. Abarca distintos puntos, entre ellos mejorar tu alimentación, medir las toxinas en tu cuerpo, disruptores hormonales, sobrecrecimientos bacterianos, permeabilidad intestinal, entre otras pruebas. Algo que puedes hacer el día de hoy y que me ha funcionado bastante bien es simplemente analizar y revisar la lista de medicamentos porque seguramente habrá uno o dos que puedas suspender.